a empezar haciendo una pregunta que usted pueda reflexionar allí dentro, y uno de los últimos cantos o expresiones del hermano era diciendo que el Señor nos había hecho sus hijos, que Él se había entregado, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos hizo sus hijos. Y mi pregunta es, ¿realmente usted, que está allí sentadito, no me lo responda a mí? ¿Usted es un hijo o una hija de Dios? Si eso es afirmativo, entonces somos gente de Dios. Usted es un hombre de Dios. Usted es una mujer de Dios. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Escogidos para actuar en unción, poder y autoridad de Dios. Y antes de entrar en el texto principal o base que voy a tomar en esta mañana, quiero que primero podamos leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16. Allí vamos a leer la palabra 16 y 17, con la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermoso ver cómo en este texto nos dice que es toda la Escritura, y también lo citaba mi hermano en la adoración, decía que desde el Génesis allá ya Dios había tenido sus planes y sus propósitos con hacernos a cada uno de nosotros hijos suyos, hacernos hombres y mujeres de Dios. Por eso toda la Escritura es importante que nosotros le demos el interés y le pongamos también el amor que ella merece, porque es la palabra de Dios. Veo entonces en este texto, primero, que hay una finalidad allí, ¿no? Dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Entonces tiene la finalidad, tiene una utilidad de enseñarnos, de corregirnos. Y cuando dice enseñarnos es porque hay algunas cosas muy importantes que nosotros necesitamos ampliar el conocimiento. Tenemos en algunas otras cosas que corregir lo que ya hemos aprendido o lo que estamos practicando. Tenemos que corregir, quizás, dice, para corregir, para instruir, necesitamos cada vez más ser instruidos. Entonces tiene una finalidad, pero también tiene un propósito que estableció Dios desde allá, desde el Génesis, para cada uno de nosotros. Ese propósito es cuando nos dice la palabra de Dios, que Él quiere prepararnos, hacernos perfectos y prepararnos para toda buena obra. O sea, que usted y yo, nosotros hemos sido escogidos por Dios para prepararnos de una manera perfecta, de una manera enteramente, para que nosotros podamos así hacer la buena obra que Dios espera de nosotros desde antemano. Por eso decía que desde el principio, del cual preparó de antemano, desde el principio, desde el Génesis, en el Génesis 3:15, pues vemos allí cuando Dios le da la sentencia
y le dice a la serpiente, tú lo heriste en el calcañar, mas él te aplastará la cabeza, te dirá la cabeza, porque es la buena obra de Dios a través de su creación para exterminar la maldad, lo malo. Así que con esta introducción vamos a nuestro texto principal o base que está en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, y vamos a leerlo a partir del verso 16 allí, para entrar entonces en este hermoso tema de que usted y yo, nosotros hemos sido escogidos por Dios para actuar entonces en unción, en poder y en autoridad de Dios. Y dice allí, esto hablando ahora de Jesús, que como hombre también, como usted y como yo, en su vida humana, recordando que Jesús 100% hombre, 100% Dios, pero en su vida humana actuó también para hacer y llevar adelante las buenas obras que Dios había preparado de antemano para él. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué le dice que se ha cumplido? Palabra veraz de Dios, dijeran por allí. ¿Por qué le dijo se ha cumplido? Porque esta es una palabra que el profeta Isaías, 800 años más o menos antes, había profetizado acerca de este hombre de Dios, de nuestro Rey, que se humanó para darnos a nosotros un modelo, un ejemplo, para darnos una luz de cómo el hombre de Dios, cómo la mujer de Dios puede actuar en medio de un mundo corrupto, corrompido, de un mundo lleno de pecado, pero cómo entonces el hombre y la mujer de Dios puede actuar y puede conducirse. Y lo primero que vemos acá es que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces cuando vemos a yo como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, debo ser ungido porque Dios está esperando que yo haga una obra buena y debo hacerla con la unción del Señor. ¿Qué es la unción? La unción no es otra cosa que la presencia del Espíritu de Dios sobre nosotros. Somos ungidos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando se ungían los reyes se le vertía el aceite sobre ellos. Es vertir. Aquí el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y lo ungió. Entonces Jesús, para hacer la buena obra, estaba siendo ungido porque el Espíritu de Dios está sobre él. Eso quiere decir que cada hombre, cada mujer, porque Jesús también es nuestro modelo. Es nuestro modelo a seguir. Él vino a darnos un modelaje aquí en la tierra para que nosotros no imitemos, sino
a Jesús que nos da la pauta. Entonces, mis amados, el Espíritu de Dios está sobre él, ungiéndolo para dar aquí, como dice, buenas nuevas a los pobres. O sea, allí está la unción y empieza a hablar acerca de detalles que Jesús iba a cumplir en la unción, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, pero también con la autoridad y con el poder que Dios le confería por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos entonces también actuar, si realmente queremos actuar como gente de Dios, si realmente queremos hacer la buena obra que Él hizo y que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Si realmente anhelamos eso, debemos también de buscar que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y nos unja con su presencia y nos dé también su poder y su autoridad para entonces nosotros también, al igual que Jesús, dar buenas nuevas a los pobres. Nos ha enviado a sanar los enfermos, los quebrantados de corazón, tantos quebrantos, hay tantas situaciones en este tiempo, en el mundo entero, en todas las naciones. Yo vengo de un país donde ha sido azotada por tantas situaciones y veo que, claro, aquí hay otro tipo, no quizás la nuestra, pero en el mundo entero hay situaciones que quebrantan el corazón del ser humano. Pero tenemos acá a nuestro Jesús, el que fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Hoy está aquí en medio nuestro, está cerca de usted y le abraza y le cubre con su unción y su poder. Pero está también queriendo que cada uno de nosotros podamos ser investidos de ese poder del Espíritu Santo para que también ayudemos a otros. Le damos las gracias a Dios que un día alguien con autoridad, con poder de Dios y con presencia del Espíritu Santo se le acercó a usted, se me acercó a mí, oraron, nos hablaron y nos llevaron, nos guiaron a recibir al Señor. Y el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones y muchos hemos sido ayudados en el quebranto, otros estamos en ese proceso y otros estamos necesitados de que alguien como el que se nos acercó a nosotros se le acerque para ayudarlo en el quebranto del corazón. Entonces, hay mucho que hacer. Dice, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Mucha gente caminando y usted lo ve caminando, andando de aquí y allá, pero espiritualmente ciegos, tropezando con la misma piedra, como dicen por allí, con la misma situación, la misma circunstancia, para poner en libertad a los oprimidos. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que la opresión del enemigo que viene a oprimir la mente, a oprimir el ser de las personas, puede ser quebrantado por el poder de Dios y a predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable, ese momento de cuando uno abre su corazón, recibe al Señor, lo conoce y empieza esa relación íntima de amor con Él, porque Él nos amó primero a nosotros y Él está esperando que cada uno de nosotros le podamos corresponder con ese amor en esa relación. Y Jesús entonces dio demostraciones a lo largo del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver todas las demostraciones que Jesús empezó a dar de que el poder, la autoridad estaba sobre él como hombre. Claro, Jesús es Dios y estaba actuando como Dios y como hombre, porque 100% Dios, 100% hombre. Pero allí en su ministerio terrenal estaba actuando como un hombre porque necesitaba darnos a nosotros el ejemplo, el modelo a seguir
cómo comportarnos, cómo actuar, qué hacer ante cualquier circunstancia y cómo hacer las cosas para llevar adelante una buena obra que traiga un beneficio al otro, que traiga una bendición, porque una buena obra es lo que trae beneficio, lo que ayuda al otro, lo que levanta, lo que transforma, lo que cambia, lo que despeja el cielo espiritual para que el cielo de Dios se abra sobre las personas, se abra sobre las familias, sobre los hogares, sobre las iglesias, sobre los sectores, sobre las naciones y fluya la bendición que desde el Génesis Dios preparó para que cada uno de sus seres amados, porque nosotros, mis amados, todos nosotros somos de la creación de Dios lo más especial. Es usted, somos nosotros, usted es especial para Dios. Todos nosotros, los seres humanos, independientemente de nuestra raza, de nuestros colores, de nuestras posiciones, todos somos especiales para Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso preparó de antemano ese Edén para que a cada uno de nosotros no nos faltara. Fue la desobediencia que nos hizo cerrar la puerta y no disfrutar lo que Él había preparado. Pero Dios, como lo ama y me ama, se ha empeñado en que usted, para que usted y yo, para que la raza humana en general, lo decía mi hermano, pero no todos lo reciben, porque no todos son hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que los reciben, porque lo creen, porque lo abrazan. Si lo creemos, entonces podemos disfrutar esas bendiciones. Y Jesús empezó a mostrar desde el momento que empieza su ministerio, empieza a mostrar cuando convierte el agua en vino. Jesús está mostrando su poder, está mostrando su autoridad. Allí Él cambia. Jesús, con su autoridad, con su poder, cambia el agua en vino, mostrando. Cuando multiplicó los panes y los peces, allí Él está mostrando. Cuando sana al hombre paralítico, que abrieron el techo y lo pusieron en medio donde estaba Jesús, allí está Él también mostrando su poder. Y todo lo que estoy citando está en Juan 6, 9, Mateo 14, 3, 21, la multiplicación de los panes, Mateo 8, 22, Jesús cuando calma la tempestad, que se admiraron y dijeron, ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece? ¿Ah? ¿Quién es este? Porque con autoridad le habló a la tempestad y la tempestad se calmó. Y eso me hace recordar en una oportunidad que nosotros teníamos un evento precisamente en San Agustín y había una lluvia muy grande y era al aire libre. Y yo le dije a los hermanos, ¿ustedes creen que la lluvia se puede parar si oramos? Me dijeron, sí. Y nos tomamos de las manos. Y pasó, le voy a decir con todo dolor, pasó otra persona creyente en Jesús, donde nosotros estábamos, y como las hermanas estaban en pantalones, y la hermana que pasó no usaba pantalón y usaba falda, y empezó a decir que Jesús no nos iba a escuchar porque las hermanas estaban en pantalón, que Jesús no nos iba a escuchar. Yo no tenía preparado este testimonio, pero Dios sí. Que no nos iba a escuchar porque las hermanas estaban en pantalón. Nosotros, bueno, nos tomamos de las manos, oramos al Señor, mis hermanos, y había un torrencial aguacero, y eso fue inmediatamente, los cielos se abrieron y el sol resplandeció, y nosotros dimos glorias a Dios, hicimos nuestro evento y fue una gran bendición, donde hubo una buena obra que benefició a muchos habitantes del sector. Entonces, digo esto porque Jesús allí estaba mostrando la autoridad, el poder, calma la tempestad. Al endemoniado gadareno lo liberó, que eso está allí en Lucas 8, 26, 29. Habla de ahí de cuando libera el endemoniado gadareno. Y así tantas obras que podemos ver a lo largo de la palabra,
cómo Jesús entonces muestra que el poder de Dios, que la autoridad de Dios reside en él, que el Espíritu Santo de Dios está en él. Y usted puede estar allí quizás pensando y cuestionando lo que está escuchando y diciendo, sí, hermano, usted está diciendo eso muy bonito, pero eso fue Jesús, porque Él es Dios. O eso fue para el pasado, porque también Pedro y Juan, Pablo mostraron el poder de Dios. Eso fue para el pasado, no es para ahora. O usted que está por allí, por las redes sociales también, o el internet puede estar cuestionando y pensando, no, pero eso es pasado, eso fue Jesús, pero no es para nosotros. Pues déjeme decirle que fue para aquel tiempo, es para nosotros y será por todos los tiempos, porque la palabra de Dios es en el sí, en el ahora, en el antes, ahora y después. Es la palabra de Dios que no cambia. Y si nosotros vemos en Juan 14, 12 al 14, vamos a ver allí cómo podemos comprobar por la palabra de Dios que no fue solo para Jesús, o no es para un grupo selecto, o no fue solamente para los discípulos, o no fue para los grandes, o para los que tienen renombre, sino que es para todos. En Juan 14, 12 al 14 nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este es el Señor hablando. Dice, el que cree en mi nombre, por eso les pregunté, ¿usted cree verdaderamente en Jesús? Usted como hombre, usted como mujer, usted joven que está aquí, ¿creemos realmente en Jesús? ¿Creemos en su? Si es así, entonces las obras que Jesús hizo, también la podemos hacer, porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios, el Señor que está por encima, vino sobre Él y lo preparó para eso. También el Espíritu de Dios, si usted permite, quiere, desea, viene sobre usted y lo prepara. Y si usted cree y lo pide, como dice aquí la palabra, mayores cosas usted verá que el Señor hará a través de su vida, y será glorificado el Señor y serán bendecidos aquellos que están a su alrededor, en su hogar. Usted quizás no tiene la menor idea de las bendiciones que son esparcidas y son ministradas, son, como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Cuando hay un hombre, una mujer de autoridad de Dios, lleno del Espíritu Santo, con autoridad y con poder, su copa rebosa, y donde esté hay bendiciones. Trae Dios bendiciones, trae cambio en su hogar, en su familia, en el entorno donde esté. Va a ser bendecido, va a ser afectado el ambiente, la atmósfera, los aires del lugar donde usted como mujer de Dios, usted como hombre de Dios se pueda parar, porque es para usted también, para nosotros. No fue para Jesús nada más, no fue para los apóstoles. Claro, sí, los apóstoles también hicieron lo suyo propio. Si nosotros vemos en Hechos 3, 1 al 3, vemos a Juan y a Pedro allí también actuando con el poder, dando una demostración que ellos también fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo, que recibieron autoridad y recibieron poder de Dios y estaban actuando, haciendo también buenas obras, porque ya Dios las había preparado para que ellos lo hicieran. Y dice allí en Hechos 3, 1 al 3, dice, Pedro y Juan
subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Dios del cielo. Bendito sea nuestro Señor por siempre. Esto es lo que Dios quiere, que los hombres de este tiempo, de este siglo también, y las mujeres creyentes en el Señor, nos atrevamos a creer que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que la unción está sobre nosotros. La unción es la presencia del Espíritu Santo, que la autoridad de Dios, que el poder de Dios reside en nosotros, porque es el Espíritu Santo en nosotros, y que así como Pedro y Juan le hicieron el bien a este pobre hombre que lo estaban utilizando para beneficios personales, ellos con esa autoridad le dieron la oportunidad de ser libre, de ser bendecido y sobre todo llegar a la finalidad que tiene usted como propósito en esta tierra. Llegar a la finalidad que nosotros, cada uno de nosotros tenemos en esta tierra, es que a través de lo que usted haga y a través de lo que yo haga, como dice acá en el verso 8, dice que el hombre saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esto es propósito, este es diseño de Dios, que cada uno de nosotros sirvamos para que aquellos que no están entrando en la casa de Dios, y no hablo de un templo solamente hecho de manos de hombre, que no han entrado en la presencia de Dios y no alaban a Dios a través de la obra que Dios quiere hacer con usted, porque Dios lo quiere hacer. Dios le ha escogido, Dios le ha traído, Dios lo tiene en esta iglesia bautista Getsemaní, en este lugar en Montreal, porque quiere dotarlo de poder, de unción y de autoridad para que usted sirva para hacer buenas obras que traigan bendición a los seres humanos y le dé la oportunidad de entrar en la presencia de Dios para la eternidad, pero que mientras están en esta tierra alaben al Señor con libertad. Eso es lo que quiere el Señor con usted, eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Pablo y Silas también, si vemos en el capítulo 16 de allí mismo del libro de los Hechos, el verso 16, 40, capítulo 16, también Pablo y Silas hicieron una demostración, porque el Señor me ha puesto a llevar esto para que veamos que no fue Jesús nada más, no fueron ellos como ministros de Dios, como pilares de la iglesia, sino que también está para usted y para mí en estos tiempos. Y dice allí en el capítulo 16, el verso 16 en adelante, dice: aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu:
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gente enredada ¿en qué? En engaño. ¿Conoce usted a alguna persona que está enredada, inmersa espiritualmente en falsedad, en engaños, en mentiras, en filosofías que el enemigo usa para enredar a los seres humanos? Porque precisamente el enemigo se dio esa tarea. ¿Cuántos son padres aquí? A ver las manos de los padres aquí. Ajá. A todos los padres nos duelen nuestros hijos, ¿verdad que sí? Y queremos lo mejor para nuestros hijos. Dios quiere lo mejor para usted y para sus hijos. Pero ¿qué pasa? El enemigo de Dios no pudo ser semejante a Dios. ¿Y qué dijo? Como no puedo con Dios, voy en contra de sus hijos. Voy a inventarme una para desviarlo de la verdad y que no disfruten a plenitud la gloria y la majestad de su Padre. Por eso se inventó las falsas doctrinas, se inventó las filosofías huecas, sutiles, baratas, engaños, mentiras. Recordemos que la Biblia nos dice que padre de todo mentira y de todo engaño es Satanás. Porque quiere engañar a la raza humana y arrastrarlo para que no disfrutemos de la plenitud, del gozo que hay en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es a la diestra de Dios que hay plenitud de gozo, que hay delicias para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, mis amados, Jesús nos da este modelo. Jesús nos da este ejemplo. Jesús vino para que cada uno de nosotros podamos imitar. Y de allí depende que usted y yo podamos decir soy cristiano. Porque es muy fácil decir yo soy cristiano. Pero hay cristianos que son de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay veces nos denominamos cristianos, pero nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestras acciones no dejan nada que decir. No marcan ninguna diferencia. Y Dios le ha llamado para que usted sea diferente, no en color, no en tamaño, no por lo que tiene. No, que se pueda diferenciar y nos podamos diferenciar porque andamos en lo sobrenatural, naturalmente con los pies puestos en la tierra, pero en lo sobrenatural de la autoridad, de la unción y el poder de nuestro Dios. Jesús mismo pudo también mostrar su poder cuando venciendo todo lo que el enemigo pensó. Y lo celebramos la semana pasada. ¿Qué celebramos el domingo pasado? La resurrección de Cristo. Donde el enemigo creyó que había exterminado el plan de Dios, que había acabado con el plan de Dios porque Jesús había muerto en la cruz y lo habían puesto en una tumba. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, el verso 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos gloria. Él obtuvo la victoria allí en esa tumba al resucitar. Él obtuvo la mayor victoria culminando ya su ministerio terrenal
y allí se levanta triunfante y victorioso sobre las potestades. Dice que exhibió públicamente todas las potestades en la cruz del Calvario, allí exhibió vencida. Y ahora nos dice a nosotros, a usted y a mí, que la muerte tampoco tiene poder sobre usted, no tiene poder sobre nosotros. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. No, ahora, este cuerpo terrenal tiene que morir. Bueno, allí si usted se lee todo este capítulo 15, se va a dar cuenta que es necesario que pasemos por todo este proceso, porque es el cambio. Como usted agarra una semillita de maíz y la mete en un terreno, y esa semillita no brota igual, sino que tiene que morir a esa capa que tiene, a esa piel que tiene el grano, tiene que morir, salir la almendra y después sale la matica nueva. Así es usted, así soy yo. Todos nosotros también tenemos que pasar por ese proceso, pero no es que usted está muriendo eternamente, está muriendo ese cuerpo que va a pasar por un proceso, y lo explica muy hermoso el apóstol Pablo ahí en ese capítulo 15 de 1 de Corintios. Pero lo que van a hacer es una nueva, con una nueva concesión, usted renovado, con algo que no es corruptible, con algo que es puro para entrar en la presencia de Dios. Y por eso es que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir finalizando, un verso muy hermoso que yo lo utilizo mucho, lo utilizo en ocasiones muy puntuales y particulares, ¿no? Pero hoy quiero también compartirlo con ustedes. Está en Apocalipsis 14, el verso 13. No hace mucho se lo compartí a mi hermano Emilio. Fue necesario y justo. Apocalipsis 14, 13 dice así la palabra allí. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. Bienaventurado, felices aún en la muerte. Es lo que Dios quiere para usted. Es lo que Dios preparó. Es lo que Dios diseñó. Es lo que Dios determinó para que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza, que hemos puesto nuestra fe en Él, disfrutemos la felicidad incomparable, la felicidad de estar por la eternidad con Él. ¿Por qué usted le abrió su corazón a Cristo? ¿Por pasar un tiempo bueno cada domingo en un local? ¿Por tener algo en que creer? No, yo creo que le abrimos nuestro corazón a Él y estamos caminando con Él porque queremos pasar la eternidad con Él. Por eso dice, oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en Cristo. Sí, descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos seguirán. Que el día que llegue para despedirnos de esta tierra se cumpla esta palabra. Descansemos del trabajo, pero que esa obra de amor, esa obra de unción, de poder y de autoridad que usted permitió que Dios hiciera a través de usted, continúe por los años como continúa la de Juan, la de Pedro, la de Pablo, la de Moisés, la de Noé, la de Elías y de todos
estos hombres de Dios que tenemos como una gran nube de testigos de que sí,